¿Cómo es mi relación con mis seguros? El arquitecto Jorge Barreiro, experto en el tema, te aconseja, explica y guía en el manejo de tus seguros. Escuchas el ABC de Seguros en Panamá en Directo. Este segmento llega gracias a Directo Seguros, tu respuesta ágil y acertada en seguros. Ya son las 9 de la mañana con 25 minutos. Jorge Barreiro, buenos días, bienvenido. ¿Nos escucha, Jorge? No se le escucha. Sí nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos. Sí, pero nosotros no. Quítese los audífonos para ver. ¿Me escucha? Ahora sí. Me va a tocar hacerlo de la forma que no quería, pero bueno. Buenos días, Panamá en Directo, ¿cómo estamos? Otro Tranquilo día. que va ganando Panamá, tranquilo. Le escucho bastante mal, pasa que cambié de aparato pensando que estaba mejorando todo y no sé qué hice. ¿Me escuchan, Nati, claro, no? Sí, Sí. claro. Perfecto, bueno, vamos a trabajar así. Estamos aquí otro día más, ombliga la semana, para compartir con ustedes algunos conocimientos. El programa de hoy es, y como siempre he dicho, aquí estamos para tratar de satisfacer las necesidades de los radioescuchas. Estas últimas semanas hemos notado, y no entendemos las razones, algún aumento de accidentes en los buses de transporte público. Entonces, la verdad es que lo están llamando mucho y escribiendo. La gente quiere saber ahora qué le pasa a ellos si van en un bus. Hay ahora una necesidad de aclaración de los temas. ¿Okay? Entonces, pero queremos aprovechar para hacer, como siempre, una docencia total. No solamente hablar específicamente de un producto, porque al final del camino esta es una cadena de coberturas y como siempre decimos, aquí nosotros no vendemos nada. Nosotros aquí solamente estamos para compartir las experiencias y de alguna forma indicarle qué es lo que usted tiene que hacer en caso de. Entonces, vamos a concretarnos hoy básicamente a lo que sería el seguro que se ubica o que se enmarca ante las situaciones relacionadas a un volcamiento o una colisión de un vehículo de uso comercial de transporte. Y no vamos a decir público porque puede ser un bus de transporte público como un busito colegial o un bus de pasajeros privado, que básicamente el tema de las coberturas se maneja muy similar. Primero que todo, y vamos a empezar por lo que dice la ley, porque al final del camino, lo que está en la ley es lo que se debe, y usa el verbo debe, acatar. La ley es muy clara y la tengo a mano para que no diga que yo me invento las cosas. Y es clara, dice, y voy a leerlo: todo vehículo dedicado al servicio de transporte terrestre público de pasajeros debe, vuelvo y repito, el verbo es taxativamente claro en obligar, debe contratar una póliza de seguro para garantizar, en caso de accidente, la indemnización por lesión y muerte de cada pasajero. O sea, aquí está claro que la ley dice que debe tener una póliza. En ese mismo artículo, que es el 58 de la ley 1493, dice: de igual forma, los vehículos dedicados al servicio público de pasajeros deben contar con una póliza con el propósito de garantizar la indemnización por lesiones y muerte de terceros y la propiedad ajena. Este último párrafo se enmarcaría dentro de lo que sería la cobertura del SOAT, muy conocida, que es la que Jorge, digamos, dígame. Dame un segundo nada más, te interrumpo un segundo tan solo. Ministerio de Comercio e Industrias comunica que el gobierno nacional ha llegado a un acuerdo con la empresa minera Panamá S.A., el cual ha concluido con una negociación justa que garantiza a toda nuestra población su derecho sobre los recursos minerales. Y hay un texto que lo pueden ver en las redes sociales de Panamá en Directo que ya está publicado. Es decir, hay un acuerdo, finalmente ya hay un acuerdo entre el gobierno de Panamá y la empresa minera
Panamá. Continúa, Jorge, disculpa. Noticia un poco positiva porque eso ha generado bastante ruido y no música. Volviendo al tema. Entonces, la ley dice del que debe, y uso el verbo debe, tener una póliza para el pasajero y otra póliza por los daños o lesiones que el vehículo causa tercero. En la de vehículo que hace o causa daños a terceros y lesiones, es la famosa póliza del SOA, etcétera, etcétera, que es la póliza que en una resolución, se me escapa la fecha, 2012, si no me equivoco, no me importa, ahí está la ley, a través de una resolución indica cómo es la póliza o el SOA. O sea, la reglamenta. En la ley dice que debe tener, bueno, en esa resolución se reglamenta. Incluso hubo otra, una muy reciente, donde habla también de que ahora para sacar la placa debe tener una póliza del SOA, estamos en lesiones y daños, que tenga al menos 3 meses. Porque ocurría que tú tienes la póliza hasta, por ejemplo, hoy es 8, ¿no? Y hoy sacabas la placa y tu póliza era hasta 10 y te daban la placa y resulta que después del 8 no tienes cobertura hasta el otro año que vayas a sacar la placa y chocabas, como pasa y ha pasado, y tengo 2 casos, el irresponsable que está manejando sin una póliza le causa un daño a Flor, que trabaja con el sudor de su cuerpo porque no alcanza la frente para pagar el carro, y resulta que no tienes cómo cobrarle a esa persona. ¿Okay? Entonces en el SOA, digamos que está en la ley, ya mencioné el 58, y luego se reglamenta cómo son las condiciones, qué cubre, qué no cubre, qué puedes excluir, qué no puedes excluir, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la de asiento, la ley queda con la parte de la reglamentación. O sea, hay que tener una póliza, debe tener una póliza, pero no dice cómo es la salsa, no dice los ingredientes. Y aquí, y soy muy responsable y acepto las consecuencias de lo que voy a decir, se crea lo que se llama una discrecionalidad técnica. No es lo que me da la gana porque me da la gana, sino que es una discrecionalidad técnica debidamente sustentada por cada aseguradora para emitir esa póliza de asiento. ¿Okay? Es importante aquí que aunque hay una discrecionalidad, porque la ley no dice cómo tiene que ser esa medicina, la compañía de seguros no hace cosas indebidas técnicamente hablando, sino hace lo que corresponde a un análisis técnico correspondiente al riesgo que está asumiendo. Y esto lo vamos a detallar claramente ahora para que tengamos conocimiento todos de cómo es el tema. Cada vez que nos subimos a un taxi, nos subimos a un bus, nos subimos a un busito colegial, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo al tema, y vamos ahora a concretarnos, llamemos busitos colegiales o buses de transporte. El vehículo está obligado a un SOA para cubrir daños a terceros, ¿verdad? En lesiones y propiedad ajena. Perfecto, es la póliza SOA. Pero vamos a suponer que yo, como tengo mi negocio, mi core business es el transporte, yo tengo una estructura operativa y yo cada 4, 5, 6 años cambio el vehículo para tener un vehículo siempre óptimo. Bueno, me tocó cambiar este año y compré un vehículo nuevo porque yo me dedico al transporte de estudiantes, ¿sí? Y fui al banco, me prestaron el dinero y compré una póliza para un busito colegial. Voy a empezar a inventar de 21 pasajes, de 21 asientos, más el conductor, 22. Y como está en préstamo, yo le solicité a la aseguradora una póliza de cobertura completa para amparar ese vehículo que es garantía de un préstamo. Bueno, esa póliza de cobertura completa, y voy a hacer el símil. Recuerden que hablamos de la póliza de cobertura completa de automóvil de uso particular, eran lesiones, daños, gastos médicos comprensivos que cubre o ampara cualquier cosa que le ocurra al vehículo, excepto colisión o las exclusiones y colisión. Cuando hacemos el símil a una póliza de uso comercial, y aquí vamos a identificar que específicamente el bus de transporte,
o el busito colegial, observamos que ese producto de cobertura completa no es igual. Y vamos a mencionar una cobertura completa de un auto comercial de transporte. Lesiones, daños, que sería lo que cubre el SOA, que el SOA es límite mínimo 5.000 por persona, 10.000 por evento en, digamos, lesiones, y 5.000 propiedad ajena. Pero eso es el mínimo. Bueno, yo no le vendo esas pólizas ni a mi peor enemigo, porque tú sacas la cabeza por la ventana y te das cuenta que los carros que van pasando, ¿cuánto valen menos o más de 5.000? Y tú te respondes solo. Y estás comprando una medicina que no te va a servir. Sin embargo, la ley exige el mínimo. Luego tenemos, no hay gastos médicos en comercial. Ahí viene la figura de la póliza de asientos, que algunas compañías la insertan en la póliza de automóvil como un endoso o la colocan dentro, pero usualmente se vende de forma separada, otra póliza. Y luego tenemos como cobertura completa incendio y robo total. Entonces usted dirá, pero una pregunta, usted me dijo que en los autos de uso particular hay comprensivo que cubre todo lo que no está excluido y que no sea colisión. Efectivamente. Entonces los comerciales solamente es incendio y solamente robo total. Efectivamente. Si mi carro se inunda, no hay cobertura. Si le cae un árbol encima, no hay cobertura. ¿Te explico? Eso es así. Estás hablando, eso es así. Te estoy diciendo con la autoridad que me corresponde porque conozco un poquito el tema. Tu póliza de cobertura completa en un auto de uso comercial solo tiene para el vehículo, incendio y robo total. No hay más. Algunas dan otros endosos y los voy a leer, ¿no? Son unos endosos, digamos, para poder captar clientes y te dice, bueno, te cubro remolque, te cubro auto, no sé qué, básica, referencias talleres, envío de ambulancia, coordinación de servicio de batería, pero volvemos a lo mismo. No hay una cobertura tan amplia como en las pólizas de autos de uso particular. Eso que quede claro. Vamos ahora a pasarle, Melissa, para no interrumpir lo que venga después, la primera cuña a quien nos permite llegar a sus hogares. Escuchas el ABC de Seguros. El arquitecto Jorge Barreiro, experto en el tema, te aconseja, explica y guía en el manejo de tus seguros. En Panamá en Directo. Bueno, volviendo aquí al tema, y que está la ley, donde dice, debe tener una póliza que cubre los pasajeros, pero no dice cómo es la receta, dice nada más la póliza. Vamos a hacer de esto realmente el plato fuerte. Pero voy a tomar un ejemplo para no estar ligado a lo que ha ocurrido, porque ya me están chateando que yo hable sobre lo que pasó ayer. Primero, un lamentable accidente, que no quiero entrar en criterios de valor por qué ocurrió. Yo creo que eso le corresponde al tránsito. Todos sabemos qué pudo haber pasado o cuál pudo haber sido la causa, pero no quiero entrar en ese tema, porque no es la idea de polemizar, sino de básicamente poder ilustrarlas. Vamos a tomar un ejemplo parecido, pero que nos va a permitir unas situaciones que pueden ocurrir y que lo que yo no quiero es que precisamente cuando el cliente tiene ese momento, recuerden que el asegurado con todo derecho dice yo nunca uso mi póliza. Y eso no es cierto. No, yo no la he usado, yo nunca me he chocado, nunca me he enfermado. Okay. Una cosa es siniestro y otra cosa es la protección. Desde el momento que tú compras una póliza de salud, de vida, de automóvil, la estás usando. ¿Por qué? Yo le pongo otra metáfora, otro símil. Cuando tú compras una póliza, tú estás básicamente, o tú estás, estoy aplicando estoy cogiendo las clases de locución, para que sepas. Ustedes están adquiriendo como una especie de angelito que te va amparando por todos lados. Ese angelito es la póliza que si te pasa algo, te protege. Entonces, estás usando y tienes que pagar por esa cobertura. Ah, bueno, es que yo no me he chocado nunca. Esa es otra cosa. Es que no ha tenido siniestro. Entonces,
Entonces, sí está usando la póliza. En base a eso, y vamos a poner un caso, digamos, hipotético, pero que estos casos ocurren y han ocurrido, y han dejado algún sinsabor tal vez en el afectado, que es el que va a requerir que su póliza o alguna póliza aplique en los busitos colegiales. Primero que todo, y vuelvo a leer la ley, dice, debe el busito colegial de transporte, él debe tener una póliza de asiento. Pero la ley no dice cómo es. Es más, aquí hay otro tema de discrecionalidad. Yo me imagino que un agente de tránsito puede parar un busito colegial y de acuerdo a la ley decirle tu póliza. Pero solamente puede decirle tu póliza, muéstrame, no la calidad de la póliza, la envergadura, la estructura, porque la ley no dice cómo es. En la cobertura del vehículo, el SOAT sí dice tienes que portar al menos un SOAT. Y está limitado totalmente, está detallado y desarrollado el modelo de póliza que aprobó la superintendencia en su momento con la aseguradora para sacar el modelo y que es el que actualmente se utiliza. Entonces, ya existe una discrecionalidad de una autoridad que te puede parar en la calle y te puede decir, dame tu seguro, porque no hay una reglamentación de cómo es. O sea que cualquier póliza que suene, que huela, que parezca cierto, tiene que ser aceptada, porque no dice cómo es. Dice, debe portar una póliza que cubra a los pasajeros. Pero no dice con qué, hasta cuándo. Y aquí quiero ser muy, muy claro. O quiero ser muy contundente en las inquietudes que quiero dejar en el aire para que aquel dueño de busito de bus no espere el problema para buscar la solución. Debe practicar la profilaxis, o sea, prevención. No después, ya después al burro muerto, al fafa al rabo. Es antes de. Y aquí viene lo que sería medularmente lo que hoy quiero tratar de exponer. La póliza de asientos se comporta y está dentro de las pólizas de accidentes personales. En la póliza de accidentes personales le dice AP, que tienen, y voy a irme ahora a la arriba, la que es accidentes personales, que cubre 24 horas, que es la que cualquiera compra porque quiere tener una cobertura de protección si me pasa algo por accidente. Estas pólizas son por accidente siempre, y no son caras, son relativamente baratas. Estas pólizas tienen varias coberturas. La primera, muerte accidental, que tienes que morirte por accidente, no por muerte natural. De hecho, describe algunas situaciones específicas que se consideran accidente en la póliza. Luego tiene una cobertura de ISP, que es la incapacidad total y permanente, que si a raíz de un accidente queda incapacitado totalmente. Luego tiene una cobertura que para mí es la cobertura, pero voy a hablar de otra anterior, que es la desmembramiento, que es cuando tú en un accidente puedes perder un brazo, un ojo, una pierna, entonces tienes como una tabla de bingo, ¿no? Bueno, si es un ojo nada más 50% y solo 200%, eso es la suma asegurada. Y luego la cobertura de gastos médicos, que es la atención por gastos médicos del accidente, que es lo que la póliza AP, accidentes personales, ampara. Esa es una póliza de accidentes personales, digamos, básica o la madre, ¿no? Dentro de las pólizas AP, entonces, tú encuentras las escolares, las pólizas de accidentes escolares y las pólizas de asiento para amparar los que van dentro de los vehículos. Y aquí vamos a empezar a enrutar el programa de hoy. Básicamente a hablar qué pasaría si hay un accidente en un busito colegial y se afectan 3, 4, 5, 6 niños. Vamos a pasar la cuña para no interrumpir las ideas. Escuchas el ABC de Seguros en Panamá en directo. Entonces, tomando la idea, vamos ahora a comentar qué cubre cada una. Las coberturas son las mismas, es muerte accidental y gastos médicos, vamos a esas dos básicas. Pero fíjense, la póliza de asientos del busito colegial, que la ley dice que debes tener, ¿quién realmente es quien te exige exportarla?
o tenerla. La escuela. La escuela te dice, tú vas a transportar muchachos de mi escuela, tienes una póliza de asiento, si no aquí lo transportas muy chiquito. Entonces la escuela se vuelve, entre comillas, un regulador, pues te regula y te obliga a tener una póliza. Porque ellos no quieren problemas, porque ellos están autorizando de alguna forma que los municipios colegiales entren a sus predios a recoger niños o cerca. Entonces ellos le exigen a los municipios colegiales que recogen a sus niños y niñas una póliza de asiento. No vamos a traer cobertura todavía, pero debe cubrir o va a cubrir muerte accidental y gastos médicos. Pero es que la escuela tiene una póliza y hablo de los centros privados. No me quiero meter en los públicos porque en algún momento de mi vida pasada, hace algunos meses atrás, las pólizas o los planteles escolares públicos a través de su, digamos, asociación de padres de familia, ellos hacían la recolecta para comprar una póliza de accidentes personales escolares porque ellos saben lo importante que es que un niño sufra un accidente y no tenga dónde llevar. Y esto, pues repito, esto no está en ninguna ley. Esto es un tema de uso, costumbre, de que las escuelas, para garantizarse la tranquilidad, contratan estas pólizas. Las privadas lo hacen por default. Te lo ponen en la matrícula y va porque va. En los colegios públicos se hacía. No quiero entrar en el detalle si no o sí, pero se hacía y se tenían. Y yo conozco varias escuelas públicas que tienen su póliza de accidentes escolares y los padres de familia hacen una reunión y dicen esto cuesta tanto por niño, hay que pagar tanto. Y hay una tercera póliza que tengo que mencionar, que es mi póliza de salud, que esa cubre accidente y cubre salud o enfermedad. Entonces, volvemos al caso del busito colegial. Ojo, la póliza de la escuela cubre siempre, vamos a hablarle de la trayectoria de la casa del niño a la escuela y de la escuela a su casa. Esa es la póliza de accidentes personales de la escuela. Va hacia la escuela, está en la escuela y de la escuela a la casa. Incluso actividades extracurriculares fuera del horario de clase, pero actividades de la escuela. La del busito es mientras estés en el busito. Entonces, si el niño va a la escuela o va de la escuela a la casa y tiene un accidente, no pareciera, existe un traslape de varias pólizas que van a amparar. La de la escuela, repito, la escuela cubre hacia la escuela y de la escuela a la casa y en la escuela. Y tienes el busito colegial, que es la póliza de asiento que cubre al niño si tiene un accidente dentro del vehículo amparado. Y está la póliza, en caso de existir, del papá del niño o la niña accidentado de salud, que también lo cubre. Tú tienes 3 pólizas. ¿Tú tienes 3 pólizas que te van a pagar? Sí, lo digo categóricamente. Pero aquí sean situaciones que al final del camino son las que a mí me molestan porque el afectado puede al final decir, mira, tengo 3 seguros y ninguno me apoya. Y esto lo digo con mucha seriedad, porque existen situaciones en base a quién paga primero o quién toma el reclamo y quién lo atiende. En la póliza de salud se utiliza mucho el concepto que está en el Código de Comercio, la más nueva, paga primero. Ojo, no es que la otra no va a pagar, porque tú puedes tener la acumulación de sumas aseguradas de las 3 para aplicar en un solo siniestro. El tema es quién arranca primero. ¿Quién pone la plata primero para atender? Y aquí vamos ahora a lo que sería la razón por la cual yo afectado, digo yo, mi papá, porque yo soy un muchacho, niño, no tengo conocimiento, o el corredor, etcétera, que debe saber, dice, aguanta, espérate. Vamos suave. Esta es la que va a cubrir y después vemos la otra, por la siguiente razón. La póliza de accidentes personales que tiene el busito trabaja en gastos médicos a reembolso. Dice los chinitos,
tú pagas primero y yo te pago después. Tú tienes el accidente, vas al hospital, tú gastas la factura, tú gastas lo que hayas que pagar, te dan una facturita, o sea, tienes que dar al busito para que el busito presente a su aseguradora el reclamo y reembolsa. Ese es el proceso. No se pongan bravos, así es. Las pólizas de la escuela o AP escolares, usualmente, y no quiero ser categórico, pero las que yo conozco, usualmente trabajan con una red de PPO. ¿Qué significa? Que tú como escuela, con la póliza de la compañía de seguro Flor S.A., te dicen, bueno, mira, si algún estudiante tiene un accidente cubierto, puede ir directamente a estos hospitales de mi red, baja al más cercano a la escuela, para que sea atendido de forma inmediata, o sea, no trabaja reembolso. Entonces ahí ya se da una situación de comodidad para el afectado. O sea, voy a usar el asiento que tengo que pagar para que me reembolse, o uso la póliza de la escuela, que es automática en el sentido de que me pasó en el periodo de cobertura, voy al hospital, entro por urgencia, nada más digo soy estudiante de la escuela, yo sí enseño, y me atienden siempre hasta los límites. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otra póliza más, y que es la póliza de mía como padre de mi hijo, mi hija que está en la escuela de salud, que yo lo tengo cubierto. Que esa póliza no trabaja con reembolso, e igualmente, si mi hijo va a un hospital por urgencia, es atendido inmediatamente. Entonces, en esa situación, si yo fuera el doliente, el papá de la criatura, yo no le voy a estar preguntando a nadie qué póliza voy a usar. Si el Código de Comercio dice que estaba primera, yo voy a hacer uso de mi derecho y voy a ponerle reclamo a la póliza que atienda a mi hijo que tiene la cara con una brecha, sangrando y que hay que atender. Aquí hay un tema que voy a comentar también. He hablado de las famosas subrogaciones. ¿Qué es subrogación? El caso sencillo, el ejemplo es más fácil de entender. Flor choca a nuestra amiga Melissa. Melissa es culpable. Entonces la póliza de Melissa le va a pagar los daños a Flor o le va a pagar los daños a la compañía que le arregló los daños a Flor. Se llama subrogación. Cuando una compañía toma los derechos de su cliente para ir contra el culpable. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. En daños esto es pan de todos los días. Choqué, culpable, me pagó mi compañía de seguro y mi compañía de seguro recibe el reclamo del otro que atendió él porque yo soy culpable. Esto es todos los días y no pasa nada. Sin embargo, en tema de persona, la subrogación de que si puse el reclamo bajo mi póliza hospital y mi compañía hospital va contra la póliza de AP de la escuela o del busito, es un tema que no existe en la práctica. De hecho, y ahí doy las gracias a nuestro amigo Alfredo Rabat, que nos apoyó con esta información para hoy. No existe realmente un acuerdo entre las aseguradoras para ver cómo se maneja, y al revés, más que un acuerdo, puede haber una situación de que, y esto es porque te voy a pagar. Entonces, lo digo seriamente, no existe, pero lo que sí es cierto es que yo, papá de la criatura, que tuvo un accidente, tengo 3 pólizas. La del busito, la de la escuela y la de hospitalización o salud. Y yo voy a utilizar en mi derecho justo la que más me conviene. Las 3 aplican porque si el evento es muy grande, ahora, las pólizas de salud, las coberturas son mucho más grandes, pero igual, si no tengo póliza de salud, porque es una póliza que se compra de forma privada y nada más está la póliza de la escuela y la póliza del busito, cuando yo veo las coberturas, usualmente es mejor para mí como doliente usar la póliza de la escuela. A mí no me importa si se cobran, si no se cobran, si se van a cobrar. Ese es un tema entre las aseguradoras. Sí, pero yo tengo el derecho de hacerlo y presentar bajo mi póliza de la escuela, entendiéndose que se cubre casa, escuela, escuela, casa. Y del busito,
es mientras esté dentro del busito. No puedo dejar hoy de mencionar otros temas importantes. La ley incluso detalla ciertas condiciones obligatorias a los busitos para poder circular. Y los buses, hablan de gobernador de velocidad. A mí me da risa porque yo no la ley y yo preguntaría si eso se está aplicando, pero eso es un tema que no me voy a meter, eso es harina de otro costal. Sin embargo, sí es importante recalcar que la ley establece ciertas condiciones. Está la ley, por ejemplo, y no voy a entrar ahora en juicios de valor. La ley está diciendo que los buses o los vehículos de transporte no pueden exceder sus capacidades. Si el bus de 44 pasajeros mete 50, la ley dice que estás cometiendo una falta. Yo no me voy a meter en el tema de la póliza. No me quiero meter en ese berenjenal. Pero la ley lo dice. No puedes exceder las capacidades del vehículo. Si son 44, son 44. Otro tema. Yo sé, Melissa, pasa que no me corta la idea. Otro tema. Si yo agarro un bus de 44 pasajeros y yo adquiero una póliza de asiento que la compro yo a mi gusto, bueno, voy a comprar $10,000 por pasajero y 20,000 por conductor. Casi siempre el conductor será un poquito más. Vamos a multiplicar. Tú tienes 44 pasajeros. Por $10,000 son $440,000. Más los 20,000 del conductor son $464,000. Si ese bus tiene un accidente donde hay una, digamos, lamentablemente, muerte de todos los pasajeros, la póliza debería pagar la multiplicación matemática de 44 por 10 más 20,000. Sin embargo, como la ley no está reglamentada, la compañía de seguro, en base a un análisis técnico, porque la compañía de seguro ofrece cobertura por los contratos de reaseguro que adquiere para poder dar cobertura, te dice, bueno, la cobertura es 10,000 por pasajero, 20,000 conductor, pero en caso de colusión o evento máximo, se cubre hasta, y te pone una cifra que es menor siempre que si multiplicas pasajeros por suma asegurada. Eso no está mal. Eso técnicamente es correcto. Y como la ley no dice por ningún lado nada, nada más dice debe tener una póliza que cubra a los pasajeros, la compañía de seguro suscribe de acuerdo a un análisis técnico que dice que mi contrato no paga más de tanto un evento, así que le pongo esa limitación. Eso no está mal. Otro tema, y lo voy a dejar así como quien dice, cuando tú echas así, o le gusta mucho al profe, que la suelta y sale corriendo. ¿Qué pasa si ese busito colegial, que tiene una póliza de asientos porque la escuela se la exige, porque si no, disculpe, pero es así, no la compraría. No la compraría, porque la cultura de seguro de Panamá es si me la piden. Y hace un paseo a la playa. Con permiso, no voy a hablar ni siquiera del paseo escondido, el paseo autorizado para ir a la playa. Yo no sé, no quiero interpretar, pero mi pregunta y lo dejo en el aire es si ese busito, su póliza adquirió para el uso del colegial y está haciendo un paseo a la playa, la póliza puede tener una limitación. Señores, en la ley no dice nada. Entonces la compañía de seguro está en todo su derecho de poder poner condiciones particulares. Porque eso es técnicamente viable. Sí, eso se llama suscribir el riesgo en base a mi apetito. Pero como la ley no dice cómo tiene que ser ese apetito, cómo tiene que ser la póliza, existe esa opción de la aseguradora de tramitar. Bueno, Melissa, la despedida porque ya me pasé, pero creo que el programa estaba bastante interesante. ¿Cómo es mi relación con mis seguros? El arquitecto Jorge Barreiro, experto en el tema, te aconseja, explica y guía en el manejo de tus seguros. Escuchas el ABC de Seguros en Panamá en directo. Gracias a Directo Seguros, tu respuesta ágil y acertada en seguros. Señores, nunca temas, solo ten fe. Haz tu parte y el resto se lo deja aquí en Melissa, al de arriba, que no es el vecino. Papá Dios la Virgen. Saludos, familia. Nos vemos el próximo miércoles.
Hasta luego. Gracias, Jorge. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Y el partido Panamá-China, Taipei va 12-5 en la parte alta de los... Falta del noveno. Viene Panamá bateado. No, ya están en el último. Nada. Si usted no hubiera hablado, hubieran noqueado por hablar. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Total. Cloruro de sodio. Hasta luego.